Hoy cualquier persona puede tener varias Biblias y algunas de estas Biblias hace tiempo que ni la abre. Hay gente que trae la Biblia para la iglesia, ya pues a veces ni la traemos porque la tenemos en el celular, pero a veces tiene Biblia en su casa que no ha abierto en meses. Y dice, pues yo la leo en el celular, en el computador. A veces tampoco es verdad. Y en internet hay muchas más traducciones, libros, comentarios, videos, audios y todo lo relacionado con estudios bíblicos para los que estén interesados. Pero no siempre fue así. Muchos malvados y poderosos de todos los imperios, de todos los tiempos, han sido guiados por el diablo, por el maligno, y han tratado de eliminar la Biblia y su estudio, o contaminarlo, que lo hacen mejor. Por ejemplo, al principio del 1500 después de Cristo, tener una Biblia en Inglaterra era ilegal. Los traductores entraban las traducciones, valga la redundancia, de contrabando a Inglaterra y eran perseguidos. Y cuando eran atrapados, ¿qué usted cree que le hacían? Eran juzgados en injustos juicios, eran quemados vivos, eran estrangulados y eran torturados. Por ejemplo, John Wycliffe, conocido como Juan Wycliffe en español, 1330 al 1384, era un destacado pensador inglés de origen judío. En el siglo XIV fue un traductor, teólogo y reformador, considerado por muchos autores como el padre espiritual de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar una traducción bíblica del latín al inglés. En esos tiempos, como era teólogo, usted sabe que en esos tiempos, y todavía hasta hace muy poco, la Biblia solo la tenía el clero católico. Oiga, en esos tiempos, como John Wycliffe era teólogo de profesión, fue llamado por el gobierno para asesorar el parlamento inglés en sus negociaciones con Roma. En ese tiempo la iglesia romana era todopoderosa y cuanto más conocía John Wycliffe a Roma, más indignado se sentía él. Y él pensaba que el papado estaba lleno de corrupción, egoísmo y maldad. Y él decidió hacer algo. Wycliffe comenzó a publicar folletos denunciando que, en lugar de buscar riquezas y poder, la iglesia debería preocuparse por los pobres. Y en una ocasión describió al Papa como el anticristo. Dijo del Papa, el anticristo, el orgulloso sacerdote mundano de Roma y el más maldito de los trasquiladores. ¿Se imagina? Oiga esto, Wycliffe creía que la Biblia debería estar disponible para todos, en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque todavía no había una traducción completa al inglés. La gente común no hablaba latín ni podía leer. Solo podían aprender lo que les enseñaba el clero. Y en gran parte era solo manipulaciones lo que enseñaban, tales como ideas del purgatorio, que ni siquiera formaban parte de las escrituras. Entonces Wycliffe produjo una Biblia en inglés y lo hizo 13 años a partir del 1382. Y Wycliffe fue acusado de herejía y fue puesto bajo arresto domiciliario. Bueno, Wycliffe murió y en el 1427, 40 años después que había muerto, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, fueran quemados y fueran arrojados al río. Muestra de la rabia que le tenía. ¿Quién usted recuerda que acá en Colombia hizo algo parecido? Le tenía tanta rabia a un periodista que después que lo enterraron, lo sacó de la tumba y le volvió a disparar. Pablo Escobar. Entonces, quiere decir que estos papas manejaban y manejan una maldad superior a la de Pablo Escobar. Su muerte de todos modos no fue en vano. Él fue la inspiración del reformador Jan Hus. Fue la inspiración de Jan Hus a rebelarse contra la iglesia tradicional católica, contra el Vaticano, contra el papado. Y también Martín Lutero reconoció que le debía mucho a John Wycliffe, es decir, que no murieron en vano porque ellos dejaron el pensamiento en estos reformadores. Jan Hus fue un sacerdote checo recién ordenado, designado en 1402 en Praga para ministrar en la iglesia. Él creía que era absolutamente necesario darle a la gente una Biblia, aunque allá en el 2022 la gente la tuviera guardada y no la leyera. Pero él creyó que era necesario darle a la gente una Biblia escrita en idioma checo, en lugar de latín. ¿Se imagina el latín? No me hago entender la manipulación del clero. Una Biblia en latín que nadie les entendiera para poderles enseñar a la gente lo que quisieran. La consecuencia era predecible. Hus fue arrestado por herejía, por traducir una Biblia, por aquellos a quienes llamó los discípulos del anticristo. Fue llevado a juicio y fue condenado y fue quemado en la hoguera. ¿Cuánto costó la Biblia que usted tiene por ahí entonces? De ahí en adelante la larga lista de nombres de quienes quisieron traducir y distribuir Biblia está registrada por la historia. Lo puede buscar en internet. Puede poner en internet la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia.
las persecuciones de la Biblia, usted va a encontrar todo esto que le digo. Nombres como William Tyndale, Thomas Hilton, Richard Byfield y muchos más fueron torturados, quemados, estrangulados, perseguidos por traducir Biblias y por entrarlas de contrabando para que la gente pudiera tener Biblias. Como toda la Biblia es la palabra de Dios, cada libro y cada capítulo contiene un mensaje que necesitamos leer y entender. Aunque nunca podamos comprender todos los misterios de la palabra de Dios, debemos procurar encontrar el mensaje y la verdad de todas las escrituras. La Biblia revela la naturaleza de Dios en sus múltiples facetas, sus atributos, cómo Él actúa. Necesitamos conocer el poder de Dios, la ira, el amor, la misericordia, la inteligencia, la sabiduría, la piedad y la grandeza de Dios. De esta manera comenzaremos a comprender que Él mismo es el yo soy y que ese mismo yo soy del libro de Éxodo es el yo soy que también dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, aquel que dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Leemos toda la Biblia. ¿Por qué? Porque leer toda la Biblia hace que descubramos que Dios es hermoso, es maravilloso, es poderoso, que nos habla personalmente y que ama al ser humano al que creó. Y que el ser humano cuando le da la espalda a Dios se hace daño a sí mismo. La Biblia nos enseña cómo Cristo es el Mesías, Dios encarnado, por lo que el nuevo pacto o Nuevo Testamento debe ocupar un lugar de suma importancia en nuestro plan de lectura bíblica, pues se nos aclara más la idea de lo que Él desea de nosotros o en relación con Él mismo, nuestra relación con Él mismo y nuestra relación con otras personas. Se nos aclara todo eso. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo nos debemos relacionar con Él mismo, con las demás personas? Para el hombre o mujer espiritual es un placer leer la Biblia. En ella encontramos ciencia, tecnología avanzada, historia, política, religión, arte. Dentro de la Biblia hay música, escultura, literatura, poesía, cánticos, proverbios, sabiduría, cartas, profecía de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Pero no la leemos solo por eso, sino porque en ella está la palabra de Dios, el Padre de nuestras almas. Para el creyente espiritual, la lectura de la Biblia no va a ser una rutina monótona, ya que este libro es emocionante e inspirador. Cuando nos permitimos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra de Dios, nuestra lectura pasa a ser un deleite, pero también pasa a transformar nuestras vidas. Vamos a ver cómo estudiar toda la Biblia, tal vez en un año, pero según el contexto occidental y según el contexto semita. Es importante leer la Biblia de principio a fin. Si se quiere leer toda la Biblia y mantenerse haciendo este ejercicio de leer la Biblia toda la vida, es necesario tener un plan de lectura diaria que mantenga a la vista los acontecimientos y las profecías del Antiguo Testamento con un aspecto central, pero siempre teniendo presente que todos los acontecimientos y las profecías apuntan al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús dijo que todas las Escrituras daban testimonio de Él. Entonces, por eso al nosotros conseguirnos un plan para leer toda la Biblia, tenemos que tener esto en nuestro foco, en nuestra mente, como aspecto central. ¿Por qué leer la Biblia? Todo creyente apasionado y verdadero debe mantenerse leyendo la Biblia. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada en Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo algunas sugerencias para leer toda la Biblia. La Biblia es una buena lectura, pero además es la palabra inspirada de Dios. Así como el Espíritu Santo estuvo presente cuando los profetas y los santos hombres de Dios la escribieron las Escrituras, también debe estar presente el Espíritu Santo cuando la leemos. Si el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios a escribirla, si estuvo presente cuando los profetas escribieron, debe estar también presente cuando la leemos. Es cierto que podemos leer la Biblia sin la guía del Espíritu Santo y aprender ciertas cosas. Sin embargo, nunca encontraremos la clave de la verdad y la explicación de la palabra de Dios hasta tanto pidamos al Espíritu Santo, ¿sí?, que abra nuestras mentes y nos revele su verdad. Cada día, al comenzar el día, debemos leer la palabra de Dios. Debemos orar pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a entender lo que leemos y aplicarlo a nuestras vidas. Debemos apartar un tiempo definido cada día haga el hábito. Dicen que cuando algo se repite 21 veces, se convierte en un hábito. Haga un hábito de cada día, apartar un tiempo definido para leer la Biblia. Lo ideal es al comenzar el día o en algún momento del día,
Considere eso como una cita con Dios y sea fiel a esa cita con Dios. No importa cómo se sienta, lea la Biblia todos los días. Ella siempre tiene un mensaje para el que la lee. Lea las Escrituras poniendo toda su atención. Sumérjase profundamente en la palabra de Dios. Deje que las personas, los acontecimientos, las enseñanzas se conviertan en algo vivo mientras usted lo lee. Imagine lo que está ocurriendo. Utilice herramientas de ayuda, como por ejemplo comentarios, concordancias, diccionarios bíblicos, mapas. Estos materiales enriquecerán su estudio, pero no debemos creer que algunos de estos materiales de estudio tienen la misma autoridad espiritual que la Biblia. Algunos creyeron esto y esos grupos se convirtieron en sectas religiosas o falsas religiones porque llegaron a creer que el libro que tenían tenía la misma autoridad que la Biblia. Por ejemplo, como los libros de la tradición del judaísmo, los midrash, las escrituras de los sabios, la catequesis de los católicos, la palabra infalible del Papa, los libros que aclaran las doctrinas de otras religiones que andan por ahí, los libros mormones, demás y demás. Cuando le aplican que tiene la misma autoridad de la Biblia, ahí mismo se les convierte en una secta religiosa. No se preocupe si no entiende algunos pasajes. Al continuar leyendo o consultando materiales o escuchar maestros y predicadores, con el tiempo se nos aclara más el panorama. Aún hoy en día los teólogos y los eruditos siguen debatiendo sobre el significado de ciertas declaraciones, de ciertos eventos de la Biblia. Dependa del Espíritu Santo para que lo guíe a un mejor y profundo conocimiento, entendimiento de Dios y de su palabra. Tenga un cuaderno, tráigalo a la iglesia, anote, copie, escriba y haga notas diarias de su lectura, de lo que se le ocurra para compartir. Tenga un cuaderno de notas, registre allí lo que lee, las observaciones, los pensamientos que surjan durante la lectura. Escriba sus propias ideas, en sus propias palabras. Le ayudará a recordar la palabra de Dios y aplicarla a la vida cotidiana. Hay planes de lectura del Antiguo y Nuevo Testamento. Como hemos mencionado, leer toda la Biblia, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis, puede ser un método. Usted puede leer la Biblia de tapa a tapa, como dicen por ahí, de principio a fin. Pero de esta forma le llevará un largo tiempo llegar desde el Antiguo Testamento a la vida y ministerio de Jesucristo en los Evangelios. Entonces, una lectura equilibrada requiere que leamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Le voy a ofrecer algunos consejos de cómo se puede hacer. Por ejemplo, como vamos estudiando nosotros acá, capítulo por capítulo y versículo por versículo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una semana el Antiguo, una semana el Nuevo. Puede ser que usted lea uno y uno. Bueno, puede seguir estos consejos. Le ofrecemos 5 maneras de leer toda la Biblia. Aquí sugieren que coloque un marcador en 3 lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, en Job y en Mateo. Y leyendo un capítulo por día, cada una de esas secciones, usted leerá el Antiguo Testamento 2 veces y el Nuevo Testamento unos 18 meses. En unos 18 meses. O leer un capítulo de la Biblia por día y habrá leído la Biblia en 3 años y 3 meses. O lea 3 capítulos de la Biblia de lunes a sábado y 5 capítulos el domingo y habrá completado la lectura de la Biblia en menos de un año. También puede escuchar la Biblia, tenerla grabada en un reproductor portátil, en una memoria, un MP3, en nuestros teléfonos, en el automóvil. Puede leer también libro por libro. Lea libro por libro, un libro a la vez. De esa forma yo creo que es lo que le gustaría al autor de cada libro, que leyera el libro completo de una vez. Puede hacerlo. Es un plan más sencillo. Se puede intercambiar un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Usted debe, al leer el libro, le queda más fácil respetar el contexto y el propósito y la idea completa del autor. Se debe leer el libro en toda su idea completa. Se debe entender el libro y no en pedazos aislados y toda la idea del autor. Por eso hay gente diciendo por ahí en internet que Jehová es sangriento porque mandó a matar, porque mandó a derramar sangre, porque al no leer el libro completo no tienen la idea de por qué ocurrió lo que ocurrió. Se puede también leer temas completos y no capítulos, ideas completas que no están distribuidas en un solo capítulo o en un solo libro y que son parte de la inspiración y que fueron agregados después. En muchos casos se cortan los temas y las ideas y se encuentran en otros lugares. Y por último, si descubrimos los temas y las ideas completas, terminaremos el libro más rápido y estará más fresco en nuestra mente toda la idea completa. Ese es el contexto occidental. El contexto semita de leer la Biblia en orden cronológico de un año. El pueblo judío, desde hace mucho tiempo, desde la cautividad de Babilonia, los sabios de Israel, los rabinos, dividieron los 5 libros de Moisés en 54 porciones y le llaman en hebreo parashat, significa porción en español. Dicha porción se les agregan otros textos tomados por los profetas, que se llaman Neviim, de Josué hasta Reyes 2, e Isaías hasta Malaquías, que también se le conoce en la cultura hebrea como Haftará. Es decir, ellos lo estudian de esa manera, dividiendo los 5 primeros libros de la Biblia en esas
54 porciones, y esas 54 porciones te hacen estudiar el resto de los profetas y los demás libros con los que se relacionan. Ellos le llaman Parashá HaShavuot o porción semanal. El ciclo anual de ese estudio lo comienzan el día de reposo o Shabbat o sábado, después de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Usted se da cuenta, después de la fiesta de los tabernáculos se comienza nuevamente por Génesis. Cada una de las parashá o porciones era leída y explicada cada sábado en los tiempos de Jesús y en los tiempos desde el cautiverio de Babilonia, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos de Jesús, y todavía lo hacen hasta hoy, todavía lo hacen. Esa porción era leída y explicada cada sábado en la mañana en las diferentes sinagogas y la costumbre sigue hasta nuestros días. Es el mismo sistema en el que el Señor Jesús, Yeshua, y los apóstoles estudiaron o usaron en los días de reposo, día tras día en las sinagogas, en los días de reposo en la sinagoga. Ahora, como testimonio del Señor Jesús y sus discípulos y los apóstoles, tenemos los escritos del primer siglo, que muchos conocen como el Nuevo Testamento, creando así un cordón de 3 dobleces. Jesús fue llamado a leer la porción correspondiente un día de reposo, y él leyó una parashá o una porción, y luego explicó y dio la respectiva explicación de lo que estaba señalado. Lucas 4, 15, 20. Dice, y estaba en la sinagoga, y un sábado, o un Shabbat, o un día de reposo, entró en la sinagoga como era de costumbre, y se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el rollo del profeta Isaías, y encontró el lugar donde está escrito, y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y después que leyó todo eso, dice que enrolló el libro, se sentó, le devolvió el libro al ayudante, y se sentó y dio la explicación, que ese del que hablaba Isaías era él. El apóstol Pablo, que era un rabino, que había sido discípulo de Gamaliel, también guardaba el día de reposo. Y en el libro de Hechos 13, 14 al 15 leemos, el sábado entraron a la sinagoga y se sentaron al terminar la lectura de la Torá, de las Escrituras, los profetas, los jefes de la sinagoga. Es decir, que también usaban ese sistema de porción, capítulo por capítulo y versículo por versículo, que utilizan algunas iglesias en el sistema occidental. Algunos le dan al ciclo un orden según estas porciones en sus lecturas semanales. Alguna gente que quiere leer la Biblia un año, pues aprovecha esas porciones y las lee. Sobre todo en el contexto judío, ya el día de Shabbat o el sábado, van a leer la porción del capítulo 30 de Génesis, pues ya me estudio esta semana esa. Y ya cuando van conociendo de qué va a predicar, de qué va a enseñar el maestro o el rabino de ellos. Entonces algunas personas le dan ese orden a su ciclo de lectura, ese mismo orden de la lectura de esas porciones para ir en función de su sinagoga, de su congregación. Entonces, sea cual sea el método que use, debe leer y estudiar la Biblia todos los días. Para terminar, los que dicen no tengo tiempo para leer la Biblia. Sí, pero sí para las redes sociales, ¿no? Es fácil darse cuenta, estar viendo videos de TikTok o de YouTube o de Face y darse cuenta que le agarraron las 2 de la madrugada. Que se sentó a las 4 de la tarde, increíblemente, a ver unos videitos. Voy a ver 3 o 4 videos. 4 de la tarde, 2 de la tarde. Y se agarró a las 2 de la madrugada todavía viendo videos. Entonces, la vida moderna con todas sus exigencias podría ser nuestra excusa. Y lo de siempre, hay algo que hacer y miles de compromisos. Si somos honestos con nosotros mismos, podríamos reconocer que esta es una excusa que no es válida, en el sentido de que no estamos tan ocupados como decimos. En el transcurso de nuestros días podemos estudiar porque tenemos horas muertas, horas que le dedicamos a las redes sociales, pasamos el tiempo en cosas que no son tan importantes, más acá que hacen visitas de 3, 4 horas. Todo es cuestión de prioridad. ¿A qué usted le da prioridad? Además, el enemigo de nuestras almas, Satanás, estará impidiendo a toda costa que ni toques la Biblia, que la dejes solo para los domingos cuando vayas a la iglesia y que ni pienses en ella para nada. Y caemos en la trampa y vendrán muchas consecuencias por no leerla y estudiar la palabra y nos afectarán. Lo mismo que pasa por no asistir a los cultos donde se nos explica y predica la palabra de Dios. Y le voy a decir rapidito para terminar algunas de las consecuencias que nos vendrán por no estudiar la palabra de Dios. No estudiar la palabra de Dios llevará a no conocer a Dios. Leerla y estudiarla te llevarán a conocer a Dios. No leer la palabra de Dios llevará a la gente a creer cualquier cosa. O a los líderes religiosos que hablen cualquier cosa de la Biblia. Llevarán a creer a cualquiera que predique lo que sea de la Biblia. A una vida religiosa con el resultado de no tener convicciones personales de fe. Cualquier cosa. Sí, no, eso no está mal. Eso es cuestión de conciencia. ¿Sí? Eso se puede. Si se ora, muchas de nuestras peticiones estarán fuera de la verdad de Dios si no lees la palabra de Dios. Estarás pidiendo cosas que no son la palabra de Dios. Te llevarán a perder toda la esperanza, a no encontrarte con el propósito de Dios para tu vida, para nuestras vidas. Te llevarán a tener una imagen distorsionada de quién es Dios
Es decir, no leer la palabra de Dios te llevarán a seguir cualquier falsa doctrina. No leer la palabra de Dios te llevarán a no tener una relación personal con Dios, a ser fácilmente manipulado y engañado por Satanás y a seguir la conducta de Satanás. E irremediablemente no leer y estudiar la palabra de Dios te llevarán a muerte espiritual y con ello a la muerte eterna. Gracias, Señor, por tu palabra.